legislar la reforma tributaria ayer en el Congreso, todo en medio de un inminente cambio de gabinete que se podría realizar mañana viernes. Para profundizar en estos temas, conversamos hasta esta hora en 24 tarde con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, bienvenida a la pantalla de TVN. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. A ver, ministra, durante la mañana hubo comité político ampliado en La Moneda. Uno se imagina que hubo autocrítica, hubo reflexión, del que para muchos es el momento, el episodio legislativo más duro en este año de gobierno del presidente Boric. ¿Cómo estuvo la mañana el comité político? No, la reunión del comité político fue muy positiva, en gran parte porque este resultado adverso pilla a la alianza de gobierno en una postura muy sólida, muy cohesionada de apoyo a la reforma tributaria. O sea, lo que pasó ayer fue una derrota, pero no fue por división de las fuerzas propias ni porque hubiera desorden en las filas. Al contrario, de hecho, estuvo presente el voto de un partido que no es de la alianza de gobierno, como es la Democracia Cristiana. Pero todas las demás fuerzas se restaron, y se restaron de manera muy, digamos, cuadrada, ¿no? Voto cerrado en contra y voto de la idea de legislar, que eso era algo que sinceramente no se esperaba. Había claridad de que en algunos aspectos de la reforma ciertos sectores tenían aprensiones y probablemente no íbamos a contar con su apoyo, pero se iba a continuar la tramitación. En cambio, eso se trasladó a un voto en general en contra, y eso sí efectivamente fue bastante sorpresivo, la forma en que se dio, digamos, tan nítida de todas estas fuerzas que no son parte del gobierno. Entonces la reunión de la mañana fue afirmar en primer lugar y valorar este apoyo y pedir, y así se nos planteó también, que ese mismo apoyo y esa misma cohesión se mantenga para lo que viene ahora, porque el presidente va a tener que tomar decisiones respecto a cómo se le da un nuevo impulso a la reforma tributaria. Es algo a lo que no vamos a renunciar y que el país no puede renunciar. No es un tema de que el gobierno no quiera renunciar. El país no resiste sin una reforma tributaria, porque claramente algo en lo que hay bastante acuerdo en la sociedad chilena es que tenemos que elevar el estándar de protección de los derechos sociales, y que eso hay que hacerlo de una manera responsable, sostenible, que aporten especialmente a ellos quienes tienen la posibilidad, que son los que más tienen. Sí. Entonces, ese voto de apoyo, digamos, y esa valoración del trabajo unitario se consolidó se ratificó, digamos, de manera bastante nítida en la reunión, y ahora queda una ardua tarea, ¿no?, para encontrar un camino que permita que Chile no se quede sin reforma tributaria. Sí, ministra, le quiero preguntar por varios puntos de su respuesta. A ver, usted ha mencionado también con la ministra Vallejo el factor Piñera. ¿Por qué el factor Piñera? No, a ver, el factor Piñera no lo hemos nombrado como una explicación de lo que pasó. Simplemente hemos dado el análisis de que en el día de ayer la oposición de derecha votó de manera cerrada en contra de la idea de legislar. Los sectores, digamos, que se definen como moderados, que se han desprendido últimamente de la Democracia Cristiana, votaron en bloque en contra. El sector que está cercano a la figura de Pamela Giles votó en bloque en contra. Entonces hubo una decisión política de estos sectores, y parte de esa decisión política de la derecha tuvo también digamos, la participación del expresidente. Pero no es que eso explique lo que pasó, eso es uno de tantos factores, y lo que es importante al final es que quienes son los representantes ciudadanos son las personas que votan en el Congreso, y esas son las personas que ayer algunos decidieron apoyar y otros decidieron votar en contra de que se legislara en esta materia, no de un aspecto u otro de la reforma, sino de que hubiera una reforma que tuviera como objetivo elevar las tasas para los grupos de más altos ingresos y combatir la evasión. Sí, ministra, usted ha mencionado varias veces el tema de este rechazo de la derecha, centro-derecha, a la idea de legislar. Lo dijo ayer el presidente Boric en Tarapacá. Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate. Pero también se ha recordado lo que fue la votación del presidente Boric en la anterior reforma tributaria, el año 2019, que él votó en contra de la idea de legislar, de esta modernización, como se denominó hace minutos, tributaria del expresidente Piñera. Y dijo en su minuto el presidente Boric, eso no es ser obstruccionista, es actuar con convicción. Solo es posible cambios en los márgenes de un proyecto, es una legítima decisión. Sí, pero ¿y cuál es la pregunta? No, en el fondo, que claro, se está diciendo cómo se rechaza la idea de legislar, siendo que el mismo presidente, también a una reforma tributaria, también votó en contra de la idea de legislar hace 4 años. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que uno actúa de acuerdo a lo que le parece justo y correcto, y no como actúa el otro en algún otro momento, ¿no? Creo que eso nunca es una explicación decir otro hizo tal cosa en otro momento. Pero además creo que las situaciones no son comparables, porque se supone que hay acuerdo en Chile de elevar los impuestos a los que tienen más.
se supone que hay acuerdo de combatir la evasión y la elusión y que hay debate respecto a los instrumentos, los detalles, la tasa. En cambio, en el proyecto de la época del gobierno anterior, era un proyecto que lo que quería era deshacer la reforma de la presidenta Bachelet, o sea, lo que quería era bajar los impuestos, era bajar la carga tributaria, y en esa idea matriz no había acuerdo. En cambio, se supone que en la propuesta que está proponiendo el presidente Boric, se decía que había acuerdo, ¿no? Que hay que recaudar más, que quienes más tienen que aportar más y que necesitamos instrumentos mucho más efectivos para combatir la elusión y la evasión, que son grandes problemas, porque tasas que están fijadas, alguna gente tiene mecanismos por los cuales las evade y a fin de cuentas no paga lo que le corresponde. Ministra, ¿qué estrategia va a seguir la autoridad del gobierno? ¿Van a insistir en este proyecto? Más o menos lo insinuaba, me tocó en la mañana conversar con el ministro Marcel y él insinuaba esa idea de que no se puede esperar un año para un tema que es de suma urgencia, o definitivamente se va a esperar un año. No, es que no hay todavía un definitivamente, ¿no? Ya. Es una evaluación que tenemos que hacer. El presidente ya ha dicho, ayer fue muy claro en el sentido que él va a buscar un camino que no vamos a permitir que sean las chilenas y los chilenos los castigados porque ayer no se logró una votación suficiente, y que para buscar ese camino, incluso con quienes ayer nos dijeron que no y le dieron un portazo a esta reforma, estamos dispuestos a dialogar, a buscar caminos, a encontrar la vía para que no siga una vez más la parálisis, digamos, la fragmentación política imponiéndose, como ha pasado en otros debates anteriores. Sin embargo, para esto hay distintas modalidades en que se puede hacer, y eso es lo que tenemos que analizar bien, y el presidente hoy día, los partidos, digamos, de la Alianza de Gobierno le entregaron su apoyo para que él proponga, digamos, esa fórmula, que puede ser esperar un año, que efectivamente es mucho tiempo, puede ser buscar alguna modalidad de entendimiento en el Senado, pero que requiere unos quórum muy altos. Tenemos que hacer esa evaluación, pero cualquiera sea el método que se ocupe, lo que no va a haber es una renuncia a la reforma que el país necesita. Este es un gobierno joven, le quedan 3 años por delante y no los va a perder, los va a ocupar plenamente para insistir en este esfuerzo y buscar maneras en que se sumen más voluntades, porque claramente las fuerzas propias que tenemos en el Congreso, incluso sumando la democracia cristiana, ha quedado demostrado en el día de ayer, no son suficientes. Usted mencionaba hace unos minutos, ministra, que claro, que lo sucedido ayer es multifactorial. ¿Cuánto se debe también, cuánta responsabilidad hay al denominado factor Ávila? Bueno, no es una pregunta que yo pueda responder, ¿no? Yo creo que si algún parlamentario cambió su votación por esa razón, es algo que tendría que explicarlo. Desde mi punto de vista y con la experiencia que tuve siendo parlamentaria alguna vez, uno debiera votar los proyectos por su mérito, porque al final los proyectos no son favores a los ministros o a los gobiernos, son decisiones de legislación que son para todo el país, ¿no? Y uno debiera, cuando vota, pensar esto es bueno o no es bueno para Chile, esto sirve o no sirve a los objetivos que tenemos, esto se preparó, está fundado en evidencia. Pero también, perdón, ministra, o no. ¿no es sinónimo también de la fragilidad parlamentaria hoy día, de los equilibrios que hoy día Lo cualquier sería, cosa pues. puede mover? Es que la verdad es que hay bastante especulación de que hubo votos ocasionados por ese incidente. La verdad es que las parlamentarias que votaron sorpresivamente, o no votaron más bien, no lo han dicho explícitamente, pero si esa fuera una razón, ciertamente sería una muestra de fragilidad y de poca profundidad de las convicciones, ¿no? Una reforma tributaria y un pacto fiscal, como quería hacer esta reforma, es el corazón del pacto de una sociedad. En el fondo, ¿qué vamos a aportar todos para asegurar ciertas cosas básicas a toda la población? Es algo muy central, entonces no puede ser la pieza de cambio de temas alternos o de discusiones por una cosa u otra. Debiera ser algo que uno hace con profunda convicción y conciencia de lo que implica para el país. Ministra, usted hace un par de semanas mencionaba al diario Mercurio que es necesario actualizar el programa de gobierno. ¿Cuánto cambia eso después de lo sucedido ayer? Bueno, yo creo que esta es una prueba más de que hay una situación que es bien adversa para nosotros, en el sentido de que no tenemos mayoría y que incluso actuando plenamente ordenados no la tenemos. O sea, ayer la Alianza de Gobierno actuó plenamente ordenada. Todos sus votos estuvieron disponibles y los 2 votos que faltaban por razones de salud o viaje estaban pareados. Entonces no tuvieron ningún efecto en la votación. Y eso, a pesar de todo ese orden, digamos, quedó demostrado que no es suficiente. Entonces nosotros tenemos que hacer una estrategia y ante el país decir que el camino que vamos a tener que atravesar es difícil, tiene varios, digamos, obstáculos. Y creo que eso es algo que la ciudadanía chilena está perfectamente preparada para dialogar con sus autoridades en el sentido de enfrentar y buscar en conjunto maneras de sortear estos obstáculos.
Hay distintas formas de hacerlo. A veces uno necesita, para lograr los votos que se requieren para aprobar un proyecto, hacerle cambio o llegar a acuerdos que significa ceder en ciertas materias, y eso yo creo que es algo que puede ser plenamente válido siempre y cuando se haga de cara a la gente y siendo muy nítido en qué es lo que uno quería, qué es lo que buscaba y qué es lo que en definitiva pudo hacer dadas las circunstancias y, en fin, las limitaciones de los votos que tenemos. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es renunciar al espíritu de esta reforma. El espíritu de esta reforma es recaudar más entre quienes más tienen y, en segundo lugar, hacerlo de una manera que sea justa, es decir, que la carga esté en quien puede aportar a ella, una recaudación mayor y una distribución justa de esa carga. Esos principios, creemos, no sería aceptable que los debilitáramos o los traicionáramos. Pero la forma en que lo hacemos o la magnitud en que lo hacemos es algo en lo que tenemos que estar dispuestos a conversar para lograr que la reforma avance y no quedemos en la parálisis. Sí, ministra, de cara a los 3 años que le restan al presidente Boric al frente del país, en estos cambios que se necesitan, mencionaba usted, ¿cuán necesario también es un cambio de gabinete? Ya lo adelantó, por lo menos el regreso del presidente se adelantó para hoy jueves. Claro, se han dado explicaciones climáticas, pero muchos se especula que tendría razón en un cambio de gabinete mañana viernes. ¿Cuán necesario se hace un cambio en el equipo del presidente? Primero quiero separar, digamos, la decisión del presidente que pueda tomar respecto al gabinete no tiene que ver con la agenda de Tarapacá. O sea, de hecho, este tema del gabinete se lleva discutiendo hace mucho tiempo y la agenda se preparó sabiendo que estaba ese tema ahí. Entonces, no es esa la razón, pero es una evaluación que él tiene que hacer y si las decisiones que él tome al respecto las tiene que dar a conocer y no corresponde que una ministra que es parte del gabinete, o sea, que es de las personas que el presidente tiene que evaluar y decidir, y mis colegas, digamos, con los que trabajo todos los días, yo me refiero a esos cambios. Pero sí puedo decir algo, que un segundo año es una etapa distinta del primero y el equipo que estemos junto al presidente vamos a tener que enfrentar esta nueva etapa con todo lo que significa la trayectoria que hemos hecho en este primer año, la concreción además de la realidad que tenemos frente a nosotros, que es distinta de un año atrás. Ahora, por ejemplo, ya no tenemos frente a nosotros el descalabro económico que se veía venir a inicios del año pasado. Y cuando asumió este gobierno y estaba descontrolado el tema de la inflación y había un horizonte muy nublado de una economía que se veía que venía de capa caída y con una crisis en ciernes que se veía muy intimidante, se ha tomado el control de la situación para impedir que siga escalando esta inflación, se la ha contenido, ahora ha empezado a bajar, hemos empezado a tener números positivos en la economía, entonces ahora estamos en condiciones de pensar cómo proyectamos, por ejemplo, ese impulso económico, no solo cómo evitamos el desastre, sino cómo proyectamos esos números, y esa es una nueva etapa de la gestión de gobierno muy importante. Sí. Y tenemos también que pensar en esta realidad, digamos, de restricción de votos en el Parlamento, las prioridades que vamos a tener y la estrategia con la que vamos a trabajar con otros sectores para impedir que se imponga una vez más la fragmentación, las trincheras, las peleas chicas, las recriminaciones y la gente termine con las manos vacías, ¿no? Sin reforma previsional, sin reforma tributaria, no podemos decirle eso a los chilenos y las chilenas. Sí, justamente en eso. Todo el espectro político que cree en la democracia y que no quiere que Chile sea tomado por el populismo, el caudillismo, la irresponsabilidad, estamos llamados a hacer ese esfuerzo, a dialogar, a buscar salidas, a sobreponernos a nuestras diferencias, a la molestia. Nosotros hoy día obviamente tenemos una gran preocupación y estamos negativamente sorprendidos de lo que vimos ayer, sí, pero eso no nos puede arrastrar a actuar desde una posición de atrincheramiento, porque tenemos una responsabilidad con Chile. Entonces, todo eso son énfasis de esta nueva etapa y en esos énfasis hay pegas que me tocan a mí como ministra y el presidente le toca las decisiones de su gabinete. No, sí, no por voy último, a interponerme ministra, en eso. ¿qué enseñanzas se sacan de ayer para que esto no se repita? Usted lo mencionaba, en reformas tan importantes, sino la más importante, que es la... ¿Me escucha? ¿Me escucha, si me ministra? están hablando, no estoy escuchando. Nos está escuchando la ministra Toá, si podemos retomar el contacto con la ministra del Interior, Carolina Toá. Lamentablemente perdimos el contacto. Le iba a preguntar si es que, obviamente, lo sucedió ayer, ¿qué enseñanza se saca para también las discusiones que se vienen, como la reforma previsional y otras? Estamos retomando el contacto con la ministra del Interior. Hemos conversado, hemos traspasado varios temas, le hemos preguntado por, obviamente, la conversación que hubo hoy día en el comité político, allá en La Moneda, este comité político ampliado para analizar lo sucedido el día de ayer, una durísima derrota para el gobierno. Recordemos que ayer fue de dulce y agrase en materia económica para la autoridad. ¿Tenemos de retorno a la ministra? Ministra, ¿me escucha ahora sí?
Solamente que me Volvimos. queda una sola pregunta, que se nos va el tiempo, ministra Toá. ¿Ya? Adelante. Ahora sí. A ver, usted, ¿qué enseñanza se saca al final, ministra, después de lo sucedido ayer? Usted lo mencionaba, para reformas estructurales, de las más importantes que venimos discutiendo en Chile hace 20 años, que es como la reforma previsional. ¿Qué enseñanza se saca de lo de ayer para lo que viene y no se repita en la previsional? A ver, ¿qué quiere que le diga? Yo he estado tantas veces en esto, en tantas reformas. Cuando hicimos el auge hace años atrás, el auge estaba que se caía también. Estaba que se caía porque la oposición no estaba de acuerdo con el Fondo Solidario de la Salud y amenazaba con votar en contra. Y en esa ocasión se decidió sacar el Fondo Solidario para salvar el proyecto. Muchas veces en esas negociaciones, las que estábamos obligados para poder permitir la aprobación, la ciudadanía a veces mirando de fuera decía ya qué diferencia hay entre estos sectores, no se ven las diferencias, eso también provocó harto desencanto con el tiempo, pero permitió sacar las reformas. Y yo creo que hay un aprendizaje que hacer respecto a la manera de hacer las cosas en años anteriores y ahora, que hay algunas cosas que replicar, que aprender, digamos que volver a hacer que se hacían antes, pero hay una manera de hacerlas que tiene que ser distinta. Yo creo que buscar acuerdos, cruzar, digamos, los límites, las fronteras, e ir a entenderte con tu adversario, con el que piensas distinto, sigue siendo una necesidad. Pero es muy importante que eso se haga de tal manera que la ciudadanía sepa la postura que tenía cada uno, el punto de partida del que empezamos y dónde llegamos finalmente por estas diferencias, porque la política también es el transparentemente que los ciudadanos conozcan las definiciones de cada sector y puedan diferenciarlos. Yo creo que ayer, como una especie de lección de educación cívica, todos tuvimos una muy nítida. Qué postura tiene cada uno y cómo se para frente a una reforma de este tipo. Pero ahora, claras esas posturas, tenemos que ir a encontrarnos. Tenemos que converger de alguna manera y creo que ahí hay harto que aprender en experiencias de otras épocas en que se han sacado reformas difíciles a pesar de no tener la mayoría y de tener un bloqueo fuerte de la oposición. Ministra Carolina Toá, le agradecemos este espacio, este diálogo con el Canal 24 Horas, con TVN en 24 tardes. Muchas gracias, ministra.